Una noticia que ha generado mucho impacto en estos últimos días es todo lo que está sucediendo en Jerusalén por el conflicto de Israel y Palestina. Sabemos que este es un conflicto que lleva ya muchos años. Lastimosamente parece que en estos días se ha intensificado. Sabemos que las razones son políticas y territoriales, pero en este caso fue específicamente la declaración de Israel de que Jerusalén es su capital y que tiene derecho a construir ahí. Obviamente esto ha generado reacciones de grupos palestinos, se han generado manifestaciones, violencia, hasta el punto de que este movimiento palestino Hamas comenzó lanzando una serie de cohetes contra Jerusalén por los disturbios que se han provocado en esta ciudad. Y en la noche de este lunes, las fuerzas de Israel también respondieron, obviamente para no quedarse con los brazos cruzados. Esto ha generado grandes pérdidas a nivel de vidas humanas. Ahora, sabemos que este conflicto genera siempre opiniones divididas. Dentro del ambiente cristiano hay quienes opinan a favor de Israel, incluso hay quienes llegan a justificar la violencia por el aparente derecho divino, según cierta interpretación de la Biblia, que Israel pueda tener sobre su tierra. Entonces, hay comentarios que llegan a justificar y, como digo, apoyar incluso la violencia. Y es precisamente sobre ese tema que quisiera comentar en este video. Hace unos años atrás, en el 2018, cuando ocurrió un conflicto similar en la franja de Gaza, publiqué un video hablando sobre este tema. De pronto voy a dejar por aquí una tarjetita. Sin embargo, hoy quiero retomar algunos temas que topé en ese video y profundizar un poquito más. Voy a comentar algunas cosas. Primero, la violencia obviamente no es parte de lo que Dios quiere para su reino. Como cristianos, nosotros deberíamos rechazar todo tipo de violencia. Independientemente de todos los textos que se pueda usar del Antiguo Testamento para tratar de justificar una guerra santa, como cristianos sabemos que para interpretar todo esto y sobre todo esto está la autoridad de Jesús. Y para Jesús, obviamente lo primero es la paz, el amor. Para Jesús todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y esos son los principios que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, él ya decía: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Incluso pensando en el Antiguo Testamento, hay textos que nos invitan a pensar que el propósito de Dios no es la guerra. Tal vez la guerra cumplió algún propósito en la historia. Sin embargo, el propósito de Dios para su reino, el reino de justicia, de paz que Él quiere establecer, la guerra ya no juega ningún papel. Por ejemplo, en Isaías 2, en el versículo 4 dice: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, y no se levantará espada ni nación contra nación, y nunca más se adiestrará nadie para la guerra. Entonces lo primero es esto: como cristianos tenemos que pensar que el ideal del reino de Dios es un reino de paz. La violencia y la guerra ya no juegan ningún papel en el proyecto de Jesús y el reino de Dios. Lo segundo es, debemos responder a la pregunta: ¿tiene en realidad Israel un derecho divino sobre la tierra que posee? Para esto quiero comentar un poco algún artículo que ya lo publicó Juan Stam hace años atrás. En la descripción de este video dejaré el enlace para que puedan leer directamente ese artículo. Pero la idea es que mientras hay muchos cristianos evangélicos
que de alguna manera tratan de defender a Israel, y no solo defender, sino justificar por medio de argumentos en el Antiguo Testamento la violencia que, que pueden ejercer para eh, poseer ese territorio. Sabemos, en cambio, que en ningún pasaje del Nuevo Testamento se enseña tal cosa. Jesús profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Sabemos esto en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. Pero Jesús nunca procedió a anunciar la reconstrucción de esta ciudad y mucho menos establecer nuevamente la nación de Israel. Más bien, en el Nuevo Testamento la esperanza es el regreso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios, pero no de un Israel como nación, pensando en un ideal escatológico. El ideal del Nuevo Testamento es el regreso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios. Entonces muchos se pueden preguntar, pero entonces hay una aparente contradicción entre todas las escrituras del Antiguo Testamento que dicen una cosa, en donde Dios ha prometido la tierra específicamente al pueblo de Israel, mientras en el Nuevo Testamento parece que se habla de otra cosa, más bien de un reino espiritual. Y tenemos que reconocer que sí, por un lado son numerosos los pasajes del Antiguo Testamento en donde a Israel se le promete la tierra, ¿no? Desde la promesa a Abraham en Génesis 12 y las promesas a los patriarcas. Sin embargo, una lectura cuidadosa del Antiguo Testamento nos lleva a darnos cuenta de que a veces se descuida pasajes en donde es claro que Dios tenía un mejor pacto para su pueblo. Había este pacto que Dios había hecho con Israel, un pacto que Israel lo había quebrantado muchas veces, pero por eso mismo Dios había anunciado un mejor pacto. Por ejemplo, en Jeremías 31, los versículos 31 y 32 dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces, aquí es claro que porque el pueblo de Israel ha quebrantado muchas veces el pacto, Dios había preparado un mejor pacto, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ese mejor pacto, el Nuevo Testamento nos confirma que esto se cumple con Jesús. Y en este nuevo pacto se revela que el plan de Dios no era solamente con el pueblo de Israel, sino que fue por medio de ellos que Dios quería traer a todas las naciones. Entonces, no es que Dios hizo el pacto solo con el pueblo de Israel, sino que este nuevo pacto involucra a todas las naciones. Dios tenía el plan de hacer un solo pueblo, y ese pueblo es lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia. Incluso Jesús mismo en Mateo 21, en el versículo 43, dice: Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Entonces, la iglesia es del pueblo de Dios, incluso es el pueblo que está destinado a ser heredero de las promesas de Dios, lo dice el apóstol Pablo. Ya habíamos leído Gálatas 3:28, donde dice: Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y en el versículo 29 dice: Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según las promesas. Y las promesas aquí en el Nuevo Testamento no tienen que ver con heredar una tierra aquí y ahora, sino que tienen más bien que ver con la Jerusalén celestial, con el establecimiento del reino de Dios. Incluso el autor de Hebreos nos invita a pensar que los mismos patriarcas no estuvieron con la visión solamente puesta en esta tierra. Hebreos 11, en los versículos 9 al 10 dice: Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, hablando de Abraham, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa,
porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y más adelante en los versículos 15 y 16 dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aún los patriarcas se consideraban como extranjeros en la propia tierra prometida porque esperaban una patria mejor, una patria celestial. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó con Israel? Entonces Dios ya ha abandonado a Israel, su fidelidad, las promesas. Aquí podríamos responder claramente como el apóstol Pablo suele hacerlo y decir, de ninguna manera. Dios sigue siendo fiel para con Israel. Dios sigue siendo, sigue siendo fiel y manteniendo las promesas para con Israel, pero nunca estas promesas están por encima de las demás naciones. Ya habíamos visto que el plan de Dios era por medio de Israel, sí, pero no solamente con Israel, sino por medio de Israel llegar para todas las naciones de la tierra. Entonces, el plan de Dios está con todas las naciones. No podemos hablar de un privilegio especial, especialmente en temas de la tierra, en temas de poseer exclusivamente esa tierra. Entonces, otra cosa que quiero comentar es que el conflicto actual es un conflicto político, como había mencionado, territorial, y tiene que resolverse como tal. No podemos entonces apelar a alguna teología o alguna interpretación bíblica para justificar el uso de la violencia, para justificar la guerra. Eso está muy en contra de los valores del reino de Dios. Lastimosamente sabemos que por el pecado del ser humano a veces es imposible solucionar las cosas por medio de la paz y siempre se va a recurrir a la guerra, a las armas, a la violencia. Pero como cristianos, como seguidores de Jesús y del proyecto del reino de Dios, no deberíamos apoyar bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia. Y más bien deberíamos levantar nuestra voz en contra de todo lo que sea violencia. Lastimosamente esto es algo que está haciendo muy mal a nuestro mundo. Vivimos tiempos violentos, y si como cristianos no levantamos nuestra voz en contra de la violencia, estaremos siendo cómplices de que el mundo vaya cada vez de mal en peor. Más bien deberíamos orar por la paz, como Jesús mismo dice, oren por la paz. La Biblia mismo lo enseña, por la paz de Jerusalén. Pero no oremos más bien para que haya más guerra, para que Israel use la violencia. Eso estaría en contra, como lo comenté, de los valores del reino de Dios. Oremos más bien por la paz, porque es la paz el ideal del reino de Dios. Levantemos la voz en contra de toda violencia. Eso quería compartir con ustedes. Yo sé que este es un tema controversial, polémico, sé que va a haber muchos puntos de vista a favor o en contra de esto. Si quieren pueden dejar cualquier comentario, como siempre lo pido. Si es con respeto podemos seguir dialogando. Bien, eso, nomás por este video. Si quieren seguir en contacto, pues búsquenme en cualquiera de las redes sociales como Cibersaulo. Si es la primera vez que están por aquí, lo que hacemos aquí es reflexionar sobre la Biblia, la teología y cualquier contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana, así que si desean pueden suscribirse también al canal. Pueden buscar la página web todoteos.com y estar pendiente de mucho material que tengo sobre este tema. Al respecto precisamente de la no violencia, hace un tiempo atrás hice una serie de videos hablando sobre Jesús y la no violencia. Les voy a dejar también por aquí una tarjetita de esa serie de videos, ¿no? De Jesús y la no violencia, que también les puede interesar. Bien, aquí hay otros 2 videos que pueden seguir mirando si ustedes desean. Aquí está el enlace para que se suscriban al canal
y conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video.